Gracias por acompañarnos, bienvenidos al análisis de Viva la Noticia. Seguimos hablando de COVID-19 en Guatemala y cuánto incide la genética. ¿Nuestro mapa genético tiene alguna relación directa con los contagios, con la manera de evolucionar en relación a la enfermedad? Hay un tema bien importante y mucho se ha discutido sobre esto, así es que hoy lo abordaremos. Parte de las personas infectadas por COVID-19 pueden padecer la enfermedad de forma asintomática o con un cuadro de síntomas leves, mientras que por otra parte se ven afectados por graves síntomas que requieren ingreso hospitalario, causando, en muchos casos, la muerte. La respuesta a esta cuestión la encontramos al menos en parte en la edad de los pacientes y la existencia de patologías previas como la obesidad y enfermedades de tipo invasiva o respiratoria. En un enfoque estándar para localizar genes que influyen en una condición, los genetistas escanean el ADN de un gran número de personas que busca de millones de secuencias de marcadores para establecer asociaciones entre marcadores específicos y los casos de la enfermedad. ¿Cuál es la relación genética de las personas con la enfermedad de COVID-19? Es nuestro tema de hoy en Viva la Noticia. Y también saludamos a Jorge Laguardia. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Es un tema importante. Muchas dudas surgen a partir de esta relación de nuestra genética con la enfermedad. Adelante. Gracias, Ricardo. Muy buen día para ti. Continuamos hablando de este tema muy importante, COVID-19 también, y cómo de una u otra forma también la genética tiene una relación muy fuerte respecto a los contagios. Un grupo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins realizaron un estudio con más de 2.200 pacientes con COVID-19. A través de este estudio se logró identificar variantes genéticas comunes que estarían relacionadas con los casos más graves de la enfermedad y que apuntan a la posible utilización de medicamentos ya existentes para reducir el impacto del virus. Algunos estudios centrados en los tipos de sangre y no en los marcadores genéticos sugieren que la sangre tipo O protege contra la COVID-19, mientras que el tipo A hace a las personas un poco más vulnerables. Sin embargo, para poder profundizar a detalle esta información, Ricardo, hay un especialista que nos va a aclarar estas dudas también y decirnos en realidad qué relación tiene la genética con el COVID-19. Así que regresamos contigo al C Central. Gracias, Jorge, y saludo esta mañana al doctor Eddie González. Él es médico especialista en genética y vamos a hablar de este tema. Doctor, gracias por acompañarnos, buen día. Y esta es la gran pregunta y la gran inquietud de todos: si la genética tiene alguna relación directa con la posibilidad o no de contagiarse y sobre todo, en el caso de tener la enfermedad, cómo evoluciona en nuestro cuerpo. Buen día, lo escuchamos. Sí, Ricardo, es tremendamente importante, ya representa un elemento central en el abordaje, en la respuesta que el ser humano ha podido dar al problema del COVID. El desarrollo de vacunas a partir de nuevas tecnologías con resultados altamente confiables son producto del desarrollo tecnológico, del desarrollo del pensamiento dentro de la genética y alrededor de la genética, que no tiene 1 o 2 años de existir, sino que en realidad es un proceso que lleva alrededor de 25 o 30 años construyéndose. De hecho, la idea de la utilización de ARN con el propósito de generar una vacuna es una idea que aparece en los 90s. No es una idea que tiene 2 años, 1 año y medio de existir. Es un proceso en el cual los países desarrollados que invierten con seriedad y confianza responsablemente en la investigación nos permiten al día de hoy disfrutar de el producto de ese esfuerzo, el producto del compromiso con el conocimiento. Bueno, hay muchas personas que no tienen la mayor confianza en las vacunas por haber salido al mercado muy rápidamente. Y este tema, obviamente, muchos lo vinculan con la posibilidad de que afecte o no nuestro mapa genético. ¿Usted qué nos dice al respecto? Porque es una inquietud que muchos tienen y es bueno escuchar la voz profesional sobre el tema. Para responder a tu pregunta de qué tanta confianza podemos tener en las vacunas, yo debo decir 2 cosas. La primera es que yo mismo me he vacunado ya. He puesto el brazo felizmente con el propósito de vacunarme. Así confío en la vacuna que he puesto mi brazo y en mí he aplicado la vacuna que ha estado disponible
en realidad no existe medicamento, no existe vacuna, no existe ninguna sustancia que sea, que no tenga ningún efecto secundario o que no tenga algún riesgo posible. Al final existe un riesgo hasta para tomarse una aspirina. En ese sentido, yo le diría que se informe bien, que se informe a partir de las fuentes científicas legítimamente certificadas, acreditadas, que salen responsablemente con el propósito de contarle que puede vacunarse, que como todo producto del ser humano no es perfecto, son altamente confiables, pero no es perfecto. Sin embargo, miren cuántas personas han sido vacunadas en el primer mundo y cómo ha reducido la mortalidad en estos grupos poblacionales. Y esto es gracias a la vacuna. Solo hay que intentar observar la evidencia. Y la gran pregunta, ¿por qué tantas variantes de coronavirus? La última de la que se habla es Delta, pero se está hablando ya de Epsilon y de lo que puede llegar a generar. Y eso también es preocupante, ¿verdad? Porque cuando creemos que salimos de una situación muy compleja, muy delicada, el tema de las variantes vuelve a complicar el asunto, doctor. En realidad, que aparezcan variantes del mismo virus es parte de su evolución natural o parte del desarrollo natural de cualquier organismo. Todos los organismos no solo son capaces, sino que mutan. Como tú, como yo, como ustedes que nos escuchan en casa, mutamos. Lo que sucede es que algunas células que mutan, pues algunas son compatibles con la vida y continúan, algunas no lo son y pues mueren las células, algunas confieren enfermedad y algunas otras no. Algunas incluso confieren elementos que mejoran nuestro vivir y nuestra calidad de vivir. Aquí lo que ocurrirá es que las vacunas es posible que tengan capacidades distintas frente a una variante u otra y que en el camino vayamos encontrando nuevas vacunas que cubran de mejor manera las variantes que van apareciendo. Esto es completamente parte del proceso natural del virus. Doctor, ¿el tipo de sangre de una persona es determinante para la posibilidad o no, o el mayor o menor impacto, por ponerlo en estos términos, de contraer COVID? Esto es altamente valioso, pero debemos ser capaces de medir en términos de tiempo, ¿verdad? Establecer cronológicamente las cosas que vamos conociendo en función del tiempo, y este es conocimiento que aparece al principio como factor de riesgo, en donde los pacientes con grupos de sangre A tenían mayor probabilidad de enfermar seriamente. Yo te diría que en este momento es conocimiento que está por ser confirmado. El número de pacientes que hoy por hoy han sido contagiados o son contagiados o están contagiados o ya han pasado por la enfermedad es cada vez mayor y cada vez sabremos más de la enfermedad. Estos son resultados preliminares en cortes de población pequeñas que estamos por confirmar. Yo diría que esto precisamente no es una cosa que demos completamente por cierta al día de hoy. Y por último, doctor, ¿cómo podemos seguir enfrentando esta pandemia? Obviamente preocupados también con esta variante de hongo negro que ha surgido, estos estudios que estamos esperando, por supuesto, de Panamá para saber y que se confirmen los casos que ya se han dado en Guatemala. ¿Qué nos dice al respecto? Lo del hongo negro, entre otras cosas, era una circunstancia esperable, a partir de que la vemos con mucha frecuencia en otros lugares, principalmente en India. El hongo negro, digamos, le llamamos hongo negro porque así es como se observa al microscopio, produce una enfermedad a la cual llamamos mucormicosis. Esto es un hongo que está en el ambiente, que en personas
con un sistema inmunológico que con sus defensas intactas o competentes, pues no sucede nada. Digamos, uno de los ejemplos más interesantes del hongo negro es el hongo del pan, por ejemplo. En este sentido, digamos, ya que tenemos casos reportados en Guatemala, existen casos reportados principalmente, y es una circunstancia tremendamente difícil, en la India, pero tenemos casos reportados en Brasil, Argentina, en Colombia, se reportó hace una semana y media aproximadamente en Honduras. Era de esperar que tuviésemos nosotros también. Pues no tengo la menor de las dudas de la buena fe de nuestras autoridades sanitarias en términos del abastecimiento, el diagnóstico pronto y el tratamiento pertinente de estos pacientes, que mejora muchísimo su posibilidad de sobrevivir, porque es una enfermedad grave, oportunista y asociada a sistemas inmunológicos deficientes. No sabe cuánto le agradecemos, ha sido muy claro en su exposición, doctor Eddie González. Él es médico, especialista en genética, y hoy hablamos justamente de eso, la relación de nuestra genética con COVID-19.